5 minutos de cortesía. Dentro de 5 minutos empezamos. No, ahora no, todavía pueden seguir charlando. Estamos en familia. Como yo me enrollo tanto y estamos entre amigos, pues voy a leer un poquitín la presentación y luego todos para ellos. Ruego excuséis la asistencia y presentación de los presidentes que ineludiblemente no pueden estar aquí presentes, y disculpadles. Así que esta vuestra amiga pues se atreve a presentar a estas grandes figuras, y como miembro del Consejo Superior del Centro pues lo haré. Este centro ya sabéis que tiene 140 años. Es el centro regional más antiguo que hay en España y tiene sedes en todo el mundo. No hay un día que no tenga aquí un acto. Entonces creo que tiene una buena vida, y gracias a vosotros, porque siendo socios o no siéndolo, siempre seréis muy bien acogidos. Hoy nos favorecen con su presencia y excelente verbo dos grandes figuras que ya les conoceréis porque se han sentado muchas veces aquí, que son Santiago Losada y Alicia Rozas. Van a hablar sobre Lorca y su creación teatral. Santiago Losada, conocedor y estudioso de la literatura, lleva años dando conferencias, especialmente de autores de finales del XIX y del XX. Sus exposiciones son originales, porque uno siempre escucha, hablan de un autor, nació en tal sitio, escribió, tuvo esta familia, tiene este estilo, estas características, y nuestro conferenciante va enseñándonos todo, pero de una manera muy original. Por eso gusta y nos tiene prometidas otras muchas conferencias. Nos lo describe de una manera inteligente, disertando a través de músicas, connotaciones y siempre a tiempo y sorprendiéndonos. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y también diplomado en Ciencias de la Información por la misma universidad. Fue el responsable durante muchos años de la biblioteca de la Casa de la Moneda. Y sus conocimientos y afición al cine le llevan a escribir artículos y pronunciar conferencias en jornadas y festivales. Doña Alicia Rozas
Es también licenciada en Filología Románica y catedrática de Lengua y Literatura. Ella no solamente lee los textos del autor objeto de la conferencia, sino que, ya lo sabéis por otras intervenciones que ha tenido, lo enriquece. Me consta que el que lo escribió, ese autor, no lo haría mejor. Protagoniza actos en diferentes situaciones culturales, siempre dejándonos un buen sabor de boca y con ganas de oírla más y más. Concretamente, a finales del mes de marzo, el 21, en San Lorenzo del Escorial, va a formar parte del Día Mundial de la Poesía y se le ha requerido a ella para que tenga una larga intervención en un acto que se titula Poesía en la cripta. Y sin más, pues les vamos a escuchar. Gracias por asistir. Pues buenas tardes y muchas gracias a Asunción por tus palabras, siempre tan elogiosas, estupendas, muy bonitas. Y también a ustedes, a vosotros, por venir, porque teniendo en cuenta que todo el mundo tiene tanto que hacer, que puedan perder un rato de su tiempo y venir un día de frío, que se ha puesto frío otra vez, el invierno, vuelve el invierno, aquí a escucharme, y pues se lo agradezco de verdad, de corazón. Y por supuestísimo agradecerle al Centro Asturiano que nos deje esta sala tan bonita, esta sala de la Princesa, para que podamos aquí pues homenajear en esta ocasión a Federico García Lorca, pero en otras ocasiones de los que ya hemos hablado. Así que espero que no se aburra, espero que les resulte distraído, sobre todo distraído, que sea una tarde distraída y que no se arrepientan de haber venido. Y empiezo. Hoy no es un día cualquiera, aunque podría ser un día importante para mucha gente, porque puede ser la onomástica de cualquiera, o estar celebrando alguna cosa, algún acto, algún hecho que sea alegre en la vida de cada uno de nosotros. Pero hoy, tal como un 22 de febrero de 1939, moría en Collioure Antonio Machado. Por eso esta charla se la vamos a dedicar a don Antonio, porque estamos en la efemérides del 85 aniversario de su fallecimiento en Collioure, mirando el mar. A don Antonio se le encontró en su abrigo un papelillo. Él a estos papelillos los llamaba virutas poéticas. Y en ese papelillo está escrito el último verso que se le reconoce y que dice así: estos días azules y este sol de la infancia. Pues con este recordatorio, don Antonio, un 22 de febrero de 2024, hoy hablamos en la segunda parte dedicada a Federico García Lorca y su teatro. Y la primera cosa que les quiero contar del teatro de Federico es un suceso curioso. La primera obra de teatro que escribe, a Federico García Lorca lo voy a llamar Lorca, Federico, en fin, maestro, poeta, todo. Cambiaré la forma de nombrarle según me venga. Pero bueno, lo primero que le ocurre al escribir El maleficio de la mariposa y llevarlo a las tablas, a la escenografía y presentarlo en Madrid, es que recibe un sonoro fracaso, un abucheo absoluto. La obra no dura ni 3 días en el teatro. El fracaso fue rotundo. Esto ocurre en 1921 en el Teatro del Arte, que era el teatro
de Gregorio Martínez Sierra, la actriz que protagonizó la representación era Encarnación López, la argentinita. Y el fracaso, como les digo, fue rotundo. 1921, Federico tiene 23 años. Su padre le dice que tiene que volver a Granada. Las cosas no están claras, parece que pierde el tiempo, el dinero lo ha puesto él, y entonces Federico le escribe una carta a su padre. La carta viene a decir lo siguiente, no lo puedo citar textualmente porque es muy difícil, pero yo les voy a contar qué cuenta en esa carta. Le dice a su padre: ¿qué hago yo ahora en Granada? ¿Me oyen bien? Sí. ¿Qué hago yo ahora en Granada? Asistir a discusiones estúpidas, llenas de vileza, envidia y odio. Aquí, en Madrid, vivo días maravillosos. Estudio, escribo, leo, trabajo. Apenas salgo, viene mucha gente a visitarme, porque mis libros ya tienen peso. Y de vez en cuando salgo a visitar la redacción de la revista España y a encontrarme con Gregorio Martínez Sierra. Esta es una parte, está ella trabajando el asunto de poner en marcha el maleficio de la mariposa. Y lo más importante que le dice en la carta: a mí no me vais a cambiar. Yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme estas alas, que yo las llevaré a buen puerto. A pesar de la carta y después del fracaso estrepitoso del maleficio de la mariposa, Federico tiene que irse a Granada a terminar sus estudios de Derecho, que no se acabará. Esta introducción para hacerles ver que cuando una persona con 23 años había llegado a la residencia en 1919 con 21, cuando una persona lleva la energía que llevaba él, todo era imparable, a pesar de que su primera obra fuera un estrepitoso fracaso. Ahora les hablaré un poco del maleficio de la mariposa, brevemente, porque la extensión de la conferencia puede ser larga y yo no quiero que ustedes se aburran. Lo que menos quiero es que se aburran. Lo que quiero es que se distraigan. Es lo que más me importa. Bueno, pues ese fracaso, esa historia de amor de una mariposa en un prado, rodeada de insectos, todos con malas intenciones, ella, un animal hermoso, lleno de corazón y de sensibilidad, que fracasa en el amor y muere. Es una obra simbólica. Esto va a ocurrir siempre en su teatro. El simbolismo está claro. Pero la falta de técnica teatral, según algunos autores, cuando analizan la obra, y, por otro lado, el calificativo que su amigo Luis Buñuel le dará al texto de ser cursi, lo hundirá. Pero esto para Lorca es un acicate para seguirlo intentando. Y esto ocurrió unos años después. En 1926, con 28 años, fijémonos en la fecha, 1926. De 1926 a 1936 son 10 años donde el mundo de Lorca estalla como un torrente y se suceden los libros y las obras teatrales y la actividad literaria y teatral y política. Son 10 años de una intensidad bestial. Además de hacer viajes a Argentina, en fin, no para. Es una creatividad torrencial.
Bueno, pues en 1926 se va a encontrar, por iniciativa propia, con una actriz que va a ser determinante en su teatro. Es una actriz cuyo nombre está ligado a Federico de una manera absoluta. Su nombre es Margarita Xirgu. Margarita Xirgu es una actriz catalana nacida en Barcelona en 1888 y fallecida en Montevideo en 1969. Hay dos actrices que están vinculadas en vida al teatro de Federico. Dos. La he citado a Margarita Xirgu y la actriz nacida en Argentina, pero de familia gaditana totalmente, Lola Membrives, escrita M-M-B-R-I-V-E-S. Lola Membrives. Lola Membrives y Margarita Xirgu son las dos actrices por excelencia del teatro en vida de Federico García Lorca. La tercera actriz la conocemos todos y todavía vive, se llama Nuria Esper. Estos son los tres nombres de mujeres vinculados a la figura de Federico y su teatro. De esto se deduce una simple cosa, una consecuencia inmediata. El mundo del teatro de Federico es un mundo de mujeres. Es un mundo donde la mujer y sus historias, y sus anhelos, y sus deseos, y sus ansias, y sus problemas están en sus personajes. Es un mundo donde la mujer es la pantalla con la que Federico se muestra a los demás. En 1926, como les digo, se encuentra con Margarita Xirgu, es un encuentro que él busca y le ofrece un texto nuevo, el texto de su primera gran obra dramática, Mariana Pineda. Mariana Pineda, como saben, es la primera mujer activista política en España. Murió asesinada a garrote vil a los 26 años y es un mito en la cultura granadina. Ella defendió el liberalismo y a los liberales constitucionalistas del 1812, de la Constitución de Cádiz, y fue represaliada ferozmente por el absolutista Fedón Fernando VII. La historia de Mariana Pineda tiene dos grandes textos teatrales. Este que escribe Lorca, Mariana Pineda, y el que escribe años después otro gran autor al que yo respeto y reverencio muchísimo, Antonio Gala, en un texto, una obra teatral que daba por título Las arrecogías del Beaterío de Santa María Egipciaca. La historia de Mariana Pineda fue llevada por Televisión Española en una serie que interpretó Pepa Flores, una serie un poco desacertada, pero bueno, yo les voy a poner ahora un fragmento de Mariana Pineda para que vean el estilo, para que vean la fuerza, la potencia que tiene el texto. Eso que Buñuel, con una vileza grande pero lleno de amistad hacia él, llamaba cursilería, cursi, es lo único que no es su teatro. Su teatro es profundamente poético y no es un teatro naturalista ni un teatro realista. Es un teatro donde la fuerza de la palabra, el voltaje de la palabra es lo fundamental. Lo rellena siempre con imágenes y metáforas que son suyas. Imitar el estilo de Federico es muy fácil, pero hacerlo como lo hace Federico, solo lo hace él. Los imitadores, rápidamente uno los descubre y los destapa. Como sigo un hilo argumental que llevo en mi cabeza, me he olvidado de decirles cómo define Lorca a Margarita Xirgu. La define con estas palabras. Mis citas son, pues como puedan entender, ciertas pero no estrictas. La define así: Margarita Xirgu es una actriz
que rompe la monotonía de las tablas, de las bambalinas, lanzando jarros de agua fría y puñales de fuego sobre públicos adormilados por viejas reglas caducadas de antes. De esta manera presenta a Margarita Xirgu. Bueno, pues les voy a poner 2 minutos de Mariana Pineda, a ver si sale bien. Miedo a nadie. Como el agua que nace, soy de limpia y me puedo manchar si usted me toca. Pero sé defenderme. Salga de mi casa, Pedrosa. Silencio. Quiero ser amigo suyo. Me debe agradecer esta visita. ¿Puedo yo permitir que usted me insulte? ¿Que penetre de noche en mi vivienda para que yo... canalla? No sé cómo usted quiere perderme. Lo contrario. Vengo a salvarla. No lo necesito. Mariana, ¿y la bandera? ¿Qué bandera? La que bordó con estas manos blancas en contra de las leyes y del rey. ¡Qué infame me mintió! Muy bien bordada, de tafetán morado y verdes letras. Allá, en el Albaicín, la recogimos. Y ya está en mi poder, como tu vida. Pero no temas, soy amigo tuyo. Es mentira, mentira. Yo te quiero mía. ¿Lo estás oyendo? No. Mía o muerta. Me has despreciado siempre, pero ahora puedo apretar tu cuello con mis manos. Este cuello de nardo transparente. Y me querrás, porque te doy la vida. Tenga piedad de mí y déjeme escapar. Yo guardaré su recuerdo en las niñas de mis ojos. Pedrosa, por mis hijos. La bandera no la has bordado tú, linda Mariana. Y ya eres libre, porque así lo quiero. No. Bésame. No, esto nunca. Primero doy mi sangre, que me cuesta dolor, pero con honra. ¡Salga de aquí! Mariana. ¡Salga pronto! Está bien. Yo seguiré el asunto. Y usted misma se pierde. ¿Qué me importa? Yo bordé la bandera con mis manos, con estas manos. Mírelas, Pedrosa. Conozco a muy grandes caballeros que quitarla pretendían en Granada, mas no diré sus nombres. Por la fuerza de la cara. Los hierros duelen mucho. No. Y una mujer es siempre una mujer. No. Cuando usted quiera, me avisa. ¡Cobarde! Aunque en mi corazón clavaran vidrios, no hablaría. Pedrosa, aquí me tiene. Ya veremos. La lealtad a los principios. Esta es la base de este texto. La lealtad. No se delata a los compañeros de partido. Se lucha por los principios, que son fundamentales, y es lo que recoge el texto. Lo mezcla con una historia de amor. Pedrosa existe. Mariana Pineda era una mujer hermosa, bella. Tiene una historia particularmente curiosa que merece una conferencia. Mariana Pineda es, como les he dicho, la primera activista política y su historia personal es verdaderamente atractivísima. Asesinada a Garrote-Ville a los 26 años. A Mariana Pineda ya está aquí toda la potencia literaria y teatral de Lorca en este texto. Ya está todo, casi todo. Falta ir desarrollando los temas que él va a ir introduciendo en cada obra. En Mariana Pineda, la lealtad y la fuerza y la lucha por la libertad. En el segundo texto que escribe y que representa también con Margarita Xirgu, La zapatera prodigiosa, estamos ante la misma historia, bueno, una historia donde también una mujer toma la iniciativa. Como la extensión de la conferencia no puede ser muy grande porque ustedes se van a aburrir, seguro, a lo mejor, pues yo tengo que avanzar un poco. No les voy a hablar de La zapatera prodigiosa, pero les digo que es un título magnífico, maravilloso, y que enlaza la poética del maleficio de la mariposa. El tercer texto, estamos ya en 1928. En 1928-29 escribe un texto, bueno, les voy a contar una historia.
Lorca le ofrece a Margarita Xirgu representar un texto surrealista puro y de vanguardia. Lleva por título Así que pasen 5 años. Pero Margarita y Cipriano Rivas Cherif, que es el productor y director teatral de su compañía y que será el cuñado de Manuel Azaña, al leer el texto descubre que es anticomercial totalmente. Y le dicen a Federico, oye, mira, le vienen a decir, esto es un negocio, nosotros vivimos de esto, no podemos llevar a las tablas un texto que no se entiende y que además es aburrido, en el que no pasa nada. Así que, verdad Federico, pero este texto no lo vamos a representar. Este texto y el siguiente, el público. No lo vamos a hacer. Más o menos es lo que le viene a decir, de otra manera, con la delicadeza propia de la gente del teatro. Esto enfurece, no enfurece, pero molesta a Federico, que ya es un autor consagrado. Ya empieza a publicar un romancero gitano, pronto se va a consagrar más. Entonces, ¿qué hace Federico? Está escribiendo un texto más ambicioso. Está escribiendo otra de sus obras maestras, Bodas de Sangre. Y entonces, ¿qué hace? Pues se lo ofrece a Lola Membrives para que lo represente. Esto va a enfadar muchísimo a Margarita. No lo va a aceptar. Lola Membrives, le voy a contar un poquito. Nace en 1885 y muere. Nace en Buenos Aires y muere en Buenos Aires en 1969. Las dos actrices mueren el mismo año, en 1969, una con 84 años, otra con 81. O por ahí, en fin, no he hecho las cuentas. Y Lola Membrives, yo he escuchado las voces de una y de otra, y me quedo con la voz de Lola Membrives. La voz de Margarita Xirgu me parece demasiado ampulosa. La de Lola Membrives me parece más directa. Tiene una voz que yo creo que incluso ahora, si la escucharon, no he traído las voces de las dos, pero tiene una voz que a mí me entusiasma, me parece de ahora mismo. Mientras que Margarita tiene una voz ampulosa, demasiado retórica, no sé, no me convence. Bueno, el asunto es que Bodas de Sangre la representa en 1933 en la Argentina por Lola Membrives. El texto definitivo de Bodas de Sangre se representará en Barcelona en 1935. En Barcelona lo hace en Barcelona porque esta distensión, este desencuentro con Margarita Xirgu se vuelven a encontrar, el uno al otro se piden perdón y Margarita Xirgu estrenará el texto definitivo de Bodas de Sangre en Barcelona en 1935. Les voy a poner un fragmento de Bodas de Sangre porque en ese fragmento está ya toda la fuerza, toda la energía y toda la poética de Federico, todo su voltaje. Porque si yo dije que la poesía es palabra con voltaje, en el teatro Federico utiliza el voltaje a tope. Es un voltaje, empieza la obra en un clímax y acaba mucho más arriba del clímax. Es difícil llevar el clímax más arriba del clímax con el que se arranca la historia. Vamos a escuchar estos 4 minutos de Bodas de Sangre que son magníficos. Y luego seguimos comentando. Ay, que sin razón. No quiero contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiera. Porque me arrastras y voy. Y me dices que me vuelva. Y te sigo por el aire como una brizna de hierba. He dejado a un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo y no quiero que lo sea. Déjame sola.
Oye tú, no hay nadie que te defienda. Pájaros de la mañana por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el frío de la piedra. Vamos al rincón oscuro, donde yo siempre te quiera. Que no me importa la gente y el veneno que nos echa. Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas. Desnuda, mirando al campo, como si fuera una perra. Porque eso soy. Te miro y tu hermosura me quema. Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata dos espigas juntas. Vamos. ¿A dónde me llevas? A donde no puedan ir estos hombres que nos cercan. Donde yo pueda mirarte. Llévame de feria en feria, dolor de mujer honrada, a que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire, como banderas. También yo quiero dejarte, si pienso como se piensa, pero voy donde tú vas. Tú también. Da un paso. Prueba. Clavos de luna nos funden mi cintura y tus caderas. Ese instinto, la pasión, la fuerza y la energía de la sangre, la necesidad de ser auténtico en la vida. La historia de Bodas de Sangre es una historia. Lorca siempre utiliza la realidad que le rodea como fuente para construir sus historias, su obra teatral. Siempre es una realidad que le circunda, o bien una realidad familiar, o bien un suceso ocurrido. Bodas de Sangre es un hecho que sucede en un cortijo de Granada y tiene pues, un suceso que ocurrió. Una boda en la que el amante rapta a la novia y hay una pelea entre los dos hombres que pretenden a la misma mujer y hay un asesinato. Esta historia tiene dos versiones. Una versión en una novela excelente de Carmen de Burgos, su última novela, Puñal de Claveles, o la versión dramática que le da Lorca a la historia. En la versión de Carmen de Burgos, los amantes huyen y consiguen la libertad. En la versión de Lorca, la tragedia es absoluta. El amante será asesinado. La historia la conocemos todos. Yo creo que casi todos los que estamos aquí alguna vez hemos visto representar Bodas de Sangre. La fuerza de las palabras es tremenda, la historia tiene una tensión enorme. Es, en este segundo caso, el instinto, el afán por la libertad, el deseo sexual, el torrente, la energía, la sangre, la noche, todos los elementos que dan las imágenes del teatro de Federico García Lorca. Palabras con voltaje, escenas con voltaje. Si hay un defecto, si se puede decir que hay un defecto en el teatro de Federico, es la falta de sentido del humor, la falta de ironía. No hay en los textos de Federico un momento de disuasorio, de tranquilidad, quizá, o de ironía, de relajar la situación. Esto no sucede. No sucede. Es una condición. Yo no lo veo como un defecto, lo veo como una condición. Hay escritores que no tienen mucho sentido del humor. Lorca es uno. También está, por ejemplo, Albert Camus. Aún así, Lorca se reía mucho, le encantaba la vida, le encantaba la risa, le encantaba la música, le encantaba la vida. Y no era un hombre atormentado, sino que era un hombre vital, absolutamente vital. Les dije que en 1928, 29, mejor dicho, fijémonos un dato. En 1929 él va a irse a buscarse la vida, como se diría ahora mismo, y se va a ir a los Estados Unidos, a la Universidad de Columbia de Nueva York, donde va a escribir ese maravilloso libro que es Poeta en Nueva York.
pero deja escrito un texto antes de marchar, que para mí es un texto maravilloso y que se ha representado muy pocas veces. El texto lleva por título El amor de don Perlimplín por Belisa en su jardín. Yo solo he visto una representación de este texto. Hace unos años, en el Teatro de la Abadía, dirigido por Darío Facal, con versión de Alberto Conejero, interpretación de Emilio Gavira. La historia que cuenta Lorca en esta historia enlaza con la última obra que escribirá Lorca, bueno, no la última que escribirá, la última obra que de Lorca se representará en vida del poeta. Me estoy refiriendo a Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. El amor de don Perlimplín cuenta la historia de un hombre maduro, ya mayor, que se va a casar con una mujer joven. Como una mujer de 20 y pocos años, un hombre de 50 y pocos años. ¿Qué sucede? Pues que le van a poner los cuernos. Es la historia esa. Pero, ¿por qué la obra te llega al corazón? Te llega al corazón porque Perlimplín ama de verdad a su mujer. Porque Perlimplín entiende que no puede satisfacer como debiera a su mujer, pero la ama. Y el engaño, la burla de los que saben que le ponen los cuernos, le superan. ¿Y cuál es la situación final? Les voy a hacer spoiler, o se lo voy a contar. Se suicida. Esto enlaza con Doña Rosita la soltera. Doña Rosita, como saben, es una mujer que ama también a un hombre abstracto, un hombre que le ha prometido el casamiento, pero que el hombre no existe. El hombre es una fantasía, sí. Se ha ido a hacer las Américas y no vuelve, y ella le espera y envejece sola. Se convierte en otra burla de sí misma, en la soltera. Estos dos personajes son de una belleza enorme. Es la frustración ante la pérdida de las ilusiones ante el paso del tiempo y de la vida. En Bodas de Sangre, el instinto, la pasión. En Malena Pineda, la lealtad a los valores. En El amor de don Perlimplín y en Doña Rosita, la pérdida de las ilusiones, la frustración, la tristeza del tiempo y del paso del tiempo. A la vuelta, ¿les entretengo? Sí. ¿Les gusta? No dudes. Vale. Vale. Queda un poquito, Bueno. A la vuelta de Nueva York, no. En 1931, voy a hablarles un poquito de la barraca. En los grandes escritores teatrales, hay 3 grandes escritores teatrales en España, en el siglo pasado. 3 escritores que son descomunales. Don Ramón María del Valle-Inclán, don Antonio Bueno Vallejo y don Federico García Lorca. Son descomunales. Nosotros los conocemos, pero yo creo que fuera de España no los conoce nadie. Salvo a Lorca quizás, un poco. Pero son descomunales. Están a la altura, citen un nombre. Tennessee Williams, pues de Tennessee. De Arthur Miller, pues de Arthur Miller. De Lynn O'Neill, pues de Lynn O'Neill. De Bertolt Brecht, pues de Bertolt Brecht. El británico este que era que yo le admiro muchísimo, Harold Pinter. O de Pirandello, naturalmente.
Nosotros, no sé por qué, siempre los españoles, acomplejados, porque no tenemos los nombres propios. ¿Cómo que no los tenemos? Están ahí. Centro Dramático Nacional debería de programar todos los años un texto de Buero, un texto de Arniches, bueno, en fin, no voy a hacer la política yo a Alfredo Sanzón, que hablaré de él al final. Bueno, en 1981 triunfa la República, ya la sabemos todos, y la persona que le escribe una carta, su profesor de Derecho es el socialista Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos es el fundador de la Institución Libre de Enseñanza y es quien le proporciona a Federico una carta de recomendación para Juan Ramón Jiménez para que ingrese en la residencia de estudiantes. En la carta que les he citado al principio, a su padre le dice: vivo en un sitio que es una residencia de estudiantes y no una fonda. Y viene a decir: papá, estoy en el sitio adecuado, no me quites de aquí, no me eches de aquí, no me llames. Este es el sitio. Esto es una residencia de verdad de estudiantes, no una fonda de comidas. Bueno, pues Fernando de los Ríos es nombrado ministro de Instrucción Pública, lo que sería ahora ministro de Educación, y tiene una iniciativa que es dar a conocer en un país donde hay un índice de analfabetismo terrible, una falta de escolarización terrible, pues dar a conocer los clásicos en los pueblos y provincias de España. Nace así lo que se llamó las misiones pedagógicas. Y nace así la iniciativa, que estaba en la cabeza de Federico, de la barraca. La barraca, con un presupuesto de 100.000 pesetas, va a funcionar durante 4 años. La barraca se llama Teatro Universitario de la Unión Federal de Estudiantes Hispánicos, cuyo jefe, cuyo director es Federico García Lorca. Se llama la barraca porque en un principio Federico quería tener un sitio fijo, más o menos por Dos Altos, por la zona de Cuatro Caminos, una carpa, una gran carpa donde se representaran a los clásicos. Tengamos en cuenta que el teatro comercial, ese teatro que llenaba María Guerrero, que llenaba Margarita Sirgu, era un teatro para hacer dinero, un teatro para la burguesía madrileña, pero no había un teatro para la gente, y sobre todo no había teatro fuera de Madrid. Entonces la idea de la barraca, de hacerlo en unas campas, como luego lo hará años después, muchos años después, y con la misma idea Violeta Parra en Chile, la idea al final se traduce en un teatro itinerante. Y hay 2 compañías itinerantes durante la República. Una, la que lleva el escritor Alejandro Casona, que lleva por título El Teatro del Pueblo, y otra, la barraca, los barracos. La primera representación que hará Lorca y el grupo de la barraca, los estudiantes de la barraca, sobre todo 2 personas son importantes aquí: Modesto Higueras y Jacinto Higueras, 2 hermanos y 2 actores. Son los actores más importantes de la barraca. Representaron teatro de Lope, de Calderón, de Cervantes, de Juan de la Encina, de Tirso. El primer texto que representaron fue el auto sacramental La vida es sueño. El auto sacramental, no el texto de La vida es sueño, sino el auto sacramental. Con lo cual se llevó la desconfianza de los comunistas, porque ¿qué es esto de representar encima una obra, una pieza religiosa? La primera pieza que hace la barraca es una pieza religiosa, pero bueno, si somos ateos. A Lorca le fascinaba todo el teatro español y no miraba si era religioso o no, le fascinaban las historias y le fascinaba ese teatro abierto. Ese teatro, el teatro clásico español, es un teatro abierto, es decir, la escenografía está abierta,
Mientras que el Teatro de Benavente es un teatro cerrado. Los escenarios están cerrados, son casas, lugares cerrados, habitaciones. En Bodas de Sangre el espacio escénico es abierto, es el campo. Bueno, decía Rafael Alberti, es un auto sacramental pero sin sacramento, para que se quedaran tranquilos los que protestaban. Bueno, la barraca tuvo una duración de 4 años, desde el 12 de julio de 1932. La barraca se funda a finales del 31, se le otorga este dinero, 100.000 pesetas, y con este dinero y la colaboración de pintores tan importantes como Benjamín Palencia, como José Caballero, como Alfonso Ponce de León, como Nora Borges, hicieron los escenarios, pintaban los cuadros alrededor. Era un teatro muy, muy bien elaborado. A diferencia del Teatro del Pueblo de Casona, el Teatro de Lorca era un teatro exquisitamente elaborado, ¿no? En las escenografías, en la forma de construir los decorados, se nutría de estos autores, de estos pintores y otros. Pero he citado, yo creo que los más importantes. Si me dejo alguno, bueno, ustedes lo pueden ver en internet, pero los más importantes, sobre todo, Benjamín Palencia y José Caballero. La barraca durará 4 años. La primera representación en Burgo de Osma, Soria, les he citado, el acto sacramental, David de Sueño, y la última representación, a finales, en el invierno de 1935, El Caballero de Olmedo. Quiero citar esto, muy importante, lo del Caballero de Olmedo. La única pieza que representó la barraca del autor Federico García Lorca es el Retablillo de Don Cristóbal, que es una comedia para títeres. Escribió también comedias para títeres, nuestro escritor, nuestro poeta. Nunca representaron otras cosas que no fueran los clásicos. Y es muy notable la representación que se hizo de Fuentovejuna, donde Lorca, a la manera como lo hicieron los soviéticos antes, los rusos, quitó todo el texto literario, toda la ornamentación dedicada al rey y centró el texto en la rebelión de un pueblo contra la tiranía de un comendador. Es el primer texto de la literatura universal que hace que un pueblo se levante en armas contra su tirano. Eso es Fuentovejuna. Bueno, el Caballero de Olmedo tiene una cosa muy curiosa. Lorca le fascinaba el texto, porque le fascinaba la idea de un jinete que se monta, de un caballero, un hombre que se monta en su caballo y sale a la noche sabiendo que va a encontrar la muerte. La imagen del jinete y del caballo y del caballero es una imagen muy lorquiana que está en todo su teatro y también en su poesía. El Caballero de Olmedo, que todo el mundo conoce, entonces no lo conocía nadie. Y dejo este apunte para que vean la actitud de Lorca en relación con que el teatro no solo era escribir para el teatro, era también participar en el teatro de los demás, era convertirse en un hombre auténticamente teatral. La pasión de Lorca es realmente la pasión por el teatro. Siempre he sostenido que su poesía es de alguna manera también teatro. Es una idea mía y la sostengo en cualquier sitio, me da lo mismo con quien esté charlando y que tenga delante de mí. La vuelta de Lorca de Argentina, bueno, la barraca empieza en el 32, él hace un viaje a Argentina con Ola Membrives, está 5 meses, tiene un éxito rotundo allí, Bodas de Sangre, vuelve, continúa las representaciones de la barraca por pueblos itinerantes de España, pero está escribiendo un texto que no le dedica el tiempo suficiente porque tiene demasiadas actividades, pero el texto cuando termine será otra obra maestra indiscutible. Yerba. Les voy a poner
el final de Yerma. Yerma la vuelve a representar Margarita Sirco, reconciliada con ella, con Cipriano Rivas Sheriff, con el Teatro Comercial. Él le ofrece el texto a Margarita y la representación es un éxito rotundo. Ese éxito que ya venía cosechando, ¿no?, en piezas anteriores, pero que aquí ya se convierte en rotundo. Hay una palabra en esta obra que impacta. La palabra es marchita, mujer marchita. Vamos a escuchar el final apoteósico, impresionante de Yerma. Loriana 03 Yerma. Español. No vengas a solazarte como los niños pequeños en la agonía de un animalito. Desde que me casé estoy dándole vueltas a esta palabra, pero es la primera vez que la oigo, la primera vez que te la dicen en la cara, la primera vez que veo que es verdad. No me das ninguna lástima. Ninguna. Yo buscaré otra mujer para mi hijo. Juan, estabas ahí. Estaba Acechando. acechando. ¿Y has oído? Sí. ¿Y qué? Déjame y vete a los cantos. También es hora de que yo hable Habla. y de que me queje. ¿Con qué motivos? Que tengo el amargor en la garganta. Y yo en los huesos. Ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida. Por cosas que están en el aire. Fuera de la vida, dices. En el aire, dices. Por cosas que no han pasado. Y ni tú ni yo dirigimos. ¡Sigue! ¡Sigue! Por cosas que a mí no me importan. ¿Lo oyes? Que a mí no me importan. Y es necesario que te lo diga. A mí me importa lo que tengo entre las manos. Lo que veo por mis ojos. Así, así. Eso es lo que yo quería oír de tus labios. Vaya. No se siente la verdad cuando está dentro de una misma. Pero qué grande, cómo grita cuando se pone fuera y levanta los brazos. Basta. No me importa, ya lo he oído. Piensa que tenía que pasar así. Óyeme, muchas mujeres serían felices de llevar tu vida. Calla. Sin hijos es la vida más dulce. Yo soy feliz no teniéndolos. No tenemos culpa ninguna. ¿Y qué buscabas en mí? A ti mismo. Eso, buscabas la casa, la tranquilidad, una mujer. Pero nada más. Es verdad lo que digo. Sí, es verdad, como todo. Y lo demás. ¿Y tu hijo? No oyes que no me importa. No me preguntes más. Te lo tengo que gritar al oído para que lo sepas. A ver si de una vez me sea tranquila. Nunca has pensado en él cuando me has visto desearlo. Nunca. No podré esperarlo. ¿Y tú? Ni yo tampoco. Resígnate. Marchita. Marchita. Y a vivir en paz. Uno y otro. Con suavidad. Con agrado. Ven. Abrázame. ¿Qué buscas? Aquí te busco. Con la luna estás hermosa. ¿Qué buscas? Como cuando te quieres comer una paloma. Bésame. No. Así. No. Sí. Eso nunca. No. ¡Nunca! Pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué crees saber? No os acerquéis. No.
Impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, yo vi esta obra muchas veces. Bueno, siempre que hay un Lorca yo voy a verlo, claro. Pero recuerdo mucho el homenaje a Miguel Narros que le hizo Silvia Marsó, representando en el Centro Dramático Nacional Yerma. Federico ya es una autoridad en todas partes. Todavía no lo es su gran amigo Luis Buñuel, pero Luis Buñuel lo será también una autoridad en todas partes. El teatro se representaba siempre, tenía un solo día de descanso, que eran los lunes. Ese lunes, un lunes, para la profesión teatral, se hizo una representación expresa de Yerma, para que los que trabajaban en el teatro pudieran verla. Otros actores, técnicos, las gentes del teatro. Le hicieron un homenaje a Federico. Y Federico escribió un texto muy significativo donde dice: esta es la verdadera conferencia, la que viene ahora. Todo lo que yo les he contado, bah, no tiene importancia. Pero ya les dije que no existe voz del poeta, no hay registro de su voz. No sabemos cómo hablaba Federico, solo hay un registro de su piano en las canciones que cantaba la argentinita, el anda jaleo jaleo, los cuatro muleros, los mozos de Monleón, la peregrinita, estas canciones que al piano tocaba Federico, porque Federico estudió música, era poeta y músico, muy admirado además por Falla. Entonces ahora Alicia les va a leer el texto que él leyó a los asistentes a aquella representación de Yerma. Les voy a pedir un favor especial. Cuando yo leía, y a mí alguien me leía el texto, es un texto un poquito largo, son como, pero ya lo va a hacer muy bien, estoy seguro, pero yo les pido que presten atención, que presten oído, que no se dejen llevar por su imaginación a otro sitio. Cuando yo veía, como ven ustedes, o vosotros, y no digo vosotras, pero digo vosotras, pues se me iba la imaginación. Entonces piensen que quien habla es Federico, porque como no hay voz de Federico, la inteligencia artificial puede hacer que la voz de cualquiera de nosotros sea la de Federico. Alicia, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes. Primero agradecerles la presencia y luego que me hayan brindado. ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí. ¿Con el micrófono? Sí. ¿Se me oye, verdad? Ahora no. Se acerca un poco más, ¿no? ¿Así? ¿Ahora se me oye mejor? Mejor. Sí. Bueno, pues cuando Santiago me pidió que leyera este texto, a mí me sorprendió mucho este texto escrito por García Lorca, porque es un Lorca que no conocemos, esa manera de expresarse, no lo vemos habitualmente, no lo hemos vivido de esa manera. Y aquí va a decir él, bueno, primero explica por qué rechaza un poco en los homenajes y todo eso, pero después quiere valorar el teatro. ¿Qué es para él el teatro? ¿Qué no es teatro, aunque lo parezca? Y ¿qué debe hacer el pueblo para valorar el teatro? Y eso es lo que voy a leerles y a ver si les sorprende el texto como a mí. El texto, que es lo que les leyó en el homenaje, dice: queridos amigos, hace tiempo hice firme promesa de rechazar toda clase de homenajes, banquetes o fiestas
que se hicieran a mi modesta persona. Primero, por entender que cada uno de ellos pone un ladrillo sobre nuestra tumba literaria. Y segundo, porque he visto que no hay cosa más desolada que el discurso frío en nuestro honor, ni momento más triste que el aplauso organizado, aunque sea de buena fe. Además, y esto es un secreto, creo que banquetes y pergaminos traen el malfario, la mala suerte sobre el hombre que lo recibe. Malfario y mala suerte nacidos de la actitud descansada de los amigos que piensan, bueno, ya hemos cumplido con él. Un banquete es una reunión de gente profesional que come con nosotros y donde están, pares o nones, las gentes que nos quieren menos en la vida. Para los poetas y dramaturgos, en vez de homenajes yo organizaría ataques y desafíos, en los cuales se nos dijera gallardamente y con verdadera hazaña: ¿a que no tienes valor de hacer esto? ¿A que no eres capaz de expresar la angustia del mar en un personaje? ¿A que no te atreves a contar la desesperación de los soldados enemigos de la guerra? Exigencia y lucha, con un fondo de amor severo, templan el alma del artista, que se afemina y destroza con el fácil halago. Los teatros están llenos de engañosas sirenas coronadas con rosas de invernadero, y el público está satisfecho y aplaude viendo corazones de serrín y diálogos a flor de dientes. Pero el poeta dramático no debe olvidar, si quiere salvarse del olvido, los campos de rosas mojados por el amanecer, donde sufren los labradores, y ese palomo herido por un cazador misterioso que agoniza entre los juncos, sin que nadie escuche su gemido. Huyendo de sirenas, felicitaciones y voces falsas, no he aceptado ningún homenaje con motivo del estreno de Yerma, pero he tenido la mayor alegría de mi corta vida de autor al enterarme de la que familia teatral madrileña pedía a la gran Margarita Xirgu, actriz de inmaculada historia artística, lumbrera del teatro español y admirable creadora del papel, con la compañía que tan brillantemente la secunda, una representación especial para verla. Por lo que esto significa de curiosidad y de atención para un esfuerzo notable de teatro, doy, ahora que estamos reunidos, las más rendidas y las más verdaderas gracias a todos. Yo no hablo esta noche como autor, ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como un ardiente y apasionado del teatro de acción social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo, y un teatro destrozado donde las pezuñas sustituyen a las alas puede achabacanar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa, con lágrimas. No tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. No me refiero a nadie, ni quiero herir a nadie. No hablo de la realidad viva, sino del problema planteado sin solución. Yo oigo todos los días, queridos amigos, hablar de la crisis del teatro y siempre pienso que el mal no está delante de nuestros ojos, sino en lo más oscuro de su esencia. No es un mal de flor actual, o sea, de obra, sino de profunda raíz, que se ensuma una mala organización. Mientras que actores y autores estén en manos de empresas absolutamente comerciales, libres y sin control literario ni estatal de ninguna especie, empresas ayunas de todo criterio y sin garantía de ninguna clase, actores, autores y el teatro entero se hundirá cada día más y sin salvación posible.
El delicioso teatro ligero de revistas, vodevil, comedia bufa, géneros de los que soy apasionado espectador, podría defenderse y aún salvarse. Pero el teatro en verso, el género histórico y la llamada zarzuela hispánica sufrirán cada día más reveses, porque son géneros que exigen mucho y donde caben las innovaciones verdaderas, y no hay autoridad ni espíritu de sacrificio para imponerlas al público, al que hay que domar con altura y contradecirlo y atacarlo en muchas ocasiones. El teatro se debe imponer al público y no el público al teatro. Para eso, autores y actores deben revestirse a costa de sangre de gran autoridad, porque el público de teatro es como los niños en las escuelas. Adoran al maestro grave y austero que exige y hace justicia y llenan de crueles agujas las sillas donde se sientan los maestros tímidos y adulones que ni enseñan ni dejan enseñar. Al público sí se le puede enseñar. Conste que digo público y no pueblo. Se le puede enseñar, porque yo he visto patear a Debussy y a Ravel hace años y he asistido después a las clamorosas ovaciones que un público popular hacía a las obras antes rechazadas. Estos autores fueron impuestos por un alto criterio de autoridad superior al del público corriente, como Belcán en Alemania, Pirandello en Italia y tantos otros. Hay necesidad de hacer esto para bien del teatro y para gloria y jerarquía de los intérpretes. Hay que mantener actitudes dignas en la seguridad de que serán recompensadas con creces. Y lo contrario es temblar de miedo detrás de las bambalinas y matar las fantasías, la imaginación y la gracia del teatro, que es siempre, siempre un arte. Y será siempre un arte excelso, aunque haya habido una época en que se llamaba arte a todo lo que nos gustaba para rebajar la atmósfera, para destruir la poesía y hacer de la escena un puerto de arrebatacapas. Arte por encima de todo, arte nobilísimo, y vosotros, queridos actores, artistas por encima de todo. Artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas. Artistas por ocupación y por preocupación. Desde el teatro más modesto al más encumbrado se debe escribir la palabra arte, en salas y en camerinos, porque si no vamos a tener que poner la palabra comercio o alguna otra que no me atrevo a decir. Y jerarquía, y disciplina, y sacrificio y amor. No quiero daros una lección, porque me encuentro en condiciones de recibirlas. Mis palabras las dicta el entusiasmo y la seguridad. No soy un iluso. He pensado mucho y con frialdad lo que pienso, y como buen andaluz poseo el secreto de la frialdad, porque tengo sangre antigua. Yo sé que la verdad no la tiene el que dice hoy, 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 comiendo su pan junto a la lumbre, sino el que serenamente mira a lo lejos la primera luz en la alborada del campo. Yo sé que no tiene razón el que dice ahora mismo, ahora, ahora, con los ojos puestos en las pequeñas fauces de la taquilla, sino el que dice mañana, 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 y siente llegar la nueva vida que se cierne sobre el mundo. Muchas gracias, Alicia, muy bien. Estupendo. Era la voz de Lorca. ¿Sí? ¿Era? Bueno. Yo más quisiera Lorca. Muy bien. Bueno, recité a don Antonio Machado al comienzo, que tiene un verso maravilloso que dice: hoy es siempre, todavía. Pues este texto es hoy de hoy, y es siempre y es todavía. Bueno, estamos, queda poco, tranquilos ya. ¿Puedo interrumpir un momento? ¿Por qué? Para decir que Salvador Dalí era muy amigo de Lorca. Bueno, sí, eso no viene a cuento. Ahora, por supuesto que era muy hablando amigo. usted de pintores y yo creo que... No, pero no, Dalí no intervino. No tuvo en ningún decorado de Lorca. En la barraca no. En la barraca no. Seguimos. En la barraca no.
Por supuesto que eran amiguísimos, más que amigos, eran amantes incluso. No, bueno, pero seguimos, por favor. Sí, bueno, nos quedan 15 minutos. Hay que... Lorca va a morir el 19 de agosto de 1936. Hay una paradoja. La persona que dirigía el comando, no sé si llamarlo comando, digamos, el grupo de falangistas que lo detienen en la casa de los Rosales, en Granada, llevaba por nombre Ramón Ruiz Alonso. Ramón Ruiz Alonso, que morirá en 1982, tuvo 3 hijas. Las 3 fueron actrices y ninguna recoge su apellido. Fueron 3 grandes actrices del teatro español: Terele Pávez, Emma Penellas y Elisa Montes. En 1936, en junio de 1936, se lee el último texto que escribirá, La casa de Bernardo Alba. Es una lectura cerrada, espacio cerrado entre amigos. El poeta nunca la verá representada y la obra la representará 9 años después, en 1945, en Buenos Aires, Margarita Silva. El texto de la Bernarda parece que con Yerma iba a llegar ya a una situación, esto es la grandeza de los grandes escritores y de los autores que están tocados por la mano de Dios, por la mano de algo mágico que es la creatividad, que no se consigue porque sí, se consigue porque se trabaja mucho, porque se es muy disciplinado, porque se busca la excelencia. Entonces parecía que Yerma iba a ser una obra definitiva y difícil de superar. Pues amigos, para mí la siguiente, Doña Rosita, está en la misma línea, a la misma altura. Ya lo he dicho. Y con la casa de Bernardo Alba sucede lo mismo. ¿Qué hubiera escrito Federico si hubiera vivido? Pues es un enigma que ya no tiene sentido el planteamiento. Pero fíjense, en 10 años escribe no mucho teatro, realmente. Si lo comparamos con las obras de Shakespeare, estoy hablando de que Lorca está al nivel de Shakespeare, de Molière o de Lope, el mismo nivel. Él escribe 10 obras y se las he citado todas, ¿eh? El maleficio de la mariposa, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Así que pasen 5 años, El público, La comedia sin título, Bodas de sangre, El amor de Don Pernamplín, El retablillo de Don Cristóbal, Yerba, Doña Rosita la soltera y La casa de Bernardo Alba. Esto es todo su teatro. Inmenso. El eje de la mujer. La obsesión por la maternidad en Yerma. El instinto y la pasión en Bodas de sangre. La lealtad en Mariana Pineda. La energía en La zapatera. Vamos a escuchar los últimos 6 minutos de Bernardo Alba, porque son impresionantes. Son impresionantes. Aquí es la tiranía, el derecho de la mujer a tener su deseo, a ser feliz en su deseo.
Fin del álbum. Espera. Luciana 04 Bernal Alba. Adela, ¿qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No, ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo, Martirio. He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustia. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. Sí, me quiere a mí. Me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere, y a mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se le hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí. Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. Le quiero. Martirio. Martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya, y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Y no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. Yo no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas. Me tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera. Cuando le venga en gana. Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. ¡No a ti, que eres débil! ¡A un caballo encabritado sin capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique! ¡No levantes esa voz que me irrita! Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido de dejar sola, en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca. ¿Dónde vas? ¡Afuera! ¡Y torceme la puerta! ¡Marta si puedes! ¡Marta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! No poder tener un rayo entre los dedos. Estaba con él, con Pepe el Romano. Mira esas enagos llenos de paja de trigo. Esa es la cama de las mal nacidas. ¡Y se acabaron las voces de presidio! Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. ¡Adela! ¿Qué pasa? Yo soy su mujer. ¡Mentira! Angustias, entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. ¡Cállate! Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. ¡Ahí fuera, dices! ¡Ahí fuera está ese hombre! ¡No será por mucho que Pepe el Romano pise esta tierra! ¡Dios mío! ¡Madre! ¿Dónde va? ¿Qué hace con la escopeta? ¡Cuántas Angustias! ¡Deje la escopeta, madre! ¡Madre, por favor! ¡Nadie podrá conmigo! ¡Nadie! No, de aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. ¡Déjame! ¡Ojalá que se vaya donde no lo veamos nunca más! ¡Déjame salir! ¿Qué ha hecho, madre? Atrévete a buscarlo ahora. Se acabó Pepe el Romano. ¡Pepe! ¡Adela! ¡Adela, vuelve! Calla, que se pudra ahí dentro, que no salga de ahí nunca más. Pero lo habéis matado. No, salió corriendo en la jaca. No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. ¿Qué has dicho entonces que se acabó? Por ella, por Adela. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. Maldita. Endemoniada. ¿Qué es mejor así? ¿Qué ha sido eso? ¡Adela! ¡Adela!
colado. Adela se ha colado. Nunca tengamos ese fin. ¡No entréis! No, yo no. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. ¡Descolgadla! Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den 2 clamores las campanas. Echaos a ello 1000 veces que no puedo tener. No quiero llantos. A la muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estéis solas. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! Una pregunta. ¿Cómo acaba Ricardo III? ¿Cómo acaba? El resto es silencio. Bueno, estamos llegando al final. Ustedes pueden ver la excelente interpretación de la casa de Bernarda Alba que se está haciendo ahora mismo, pasando ahora mismo, en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, dirigida por Alfredo Sanzón. Aquí está el programa de mano. La vi el otro día, entusiasmado. Creo que Sanzón ha cometido un error terrible. Poner una música inadecuada a un texto que habla solo. Pero las actrices están excelentes. Y yo creo que el teatro de Lorca, cuando se hace con amor y compasión, no merece crítica alguna. Lo represente una muchachada en un instituto público o privado, lo representa el Centro Dramático Nacional dirigido por Alfredo Sanzón, esta vez con la dirección expresa de Alfredo Sanzón. Y para terminar, decirles 2 cosas. El próximo día 23 de mayo, junio, el próximo día 23 de mayo, estaré aquí con el escritor Vladimir Merino para hablar de su libro Breve Historia de los Libros Prohibidos, que es un libro excelente y muy detallado sobre la literatura y las obras que fueron prohibidas, que aún siguen prohibidas, como es el caso de versos satánicos. Y la última cosa, además de agradecerles que hayan tenido la paciencia de llegar hasta el final, termino con la frase con la que los cómicos se despedían al finalizar las representaciones. La función ha terminado. Perdonen sus muchas faltas. Yo quería necesitar por favor de los actores de este país. Sí. Aquí en España, solo el 7% de los actores que salen de las escuelas de teatro, del 100% que salen de ahí, viven del teatro. Sí, eso es otro debate. Es otro debate que existe y que hay. Y otro de los pintores que colaboraron para hablar. Sí, fue Alberto Sánchez. Fue Miró. Ah, sí, Juan Miró. Juan Miró, sí. Ese me falta. Y Alberto Sánchez, el que luego acabará en Rosas, el escultor. Pues nada, bueno, pues ¿lo han pasado bien? Sí, lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.